Gracias por permitirme exponer este maravilloso tema de historia bíblica y mapa de los jueces de Israel. Vamos a iniciar hablando de qué hay detrás de los jueces. Y Josué muere y los israelitas quedan sin un líder definido a quien acudir o quien les guiara, según describe Jueces capítulo 2, versos 6 al 10. El tiempo entre la muerte de Josué y el primer juez, entre la muerte de Josué y el primer juez, no se sabe con exactitud el tiempo que transcurrió sin que el pueblo de Israel tuviera un referente a quien dirigirse en cualquiera de las situaciones en las que ellos se encontraban. Este tiempo se conoce como el tiempo de obscuridad y no es igual al tiempo entre Malaquías y Mateo, pero sí tiene una similitud. Y es porque no precisamente Dios dejó de hablar, sino de que no tenía un representante a quien acudir directamente los israelitas. Obviamente tenía cada quien a su jefe de tribu, pero no era lo mismo como cuando lideraba Moisés o cuando lideraba Josué. En este tiempo, quienes lideraron, o en buena parte, las escrituras dicen que fueron la tribu de Judá los que tomaron las riendas o la batuta de prácticamente todo el pueblo de Israel, según describe Jueces capítulo 1, verso 1 al 2. Tiempo que duraron los jueces. Duró cerca de 340 años desde el primero hasta el último juez. Los acontecimientos narrados en Josué, Jueces y Ruth datan aproximadamente del siglo XII antes de Cristo. ¿Qué es un juez? Se denomina juez a la persona que presidió la evolución política religiosa de Israel en el periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento del profeta Samuel. Hay un ciclo repetitivo que se deja ver en los jueces y es servidumbre, pecado, y aparece o surge un juez, por supuesto dado por Dios. Luego el silencio que queda entre la muerte del juez y la suscitación del siguiente juez. Hay nuevamente pecado, súplica, arrepentimiento, y Dios provee nuevamente un juez. El patrón encontrado en los jueces es pecado, hablando no solo del juez, sino a nivel general de los israelitas, rindiéndole culto a otros dioses, principalmente a Baal y a Astarte, abandonando definitivamente a Dios. Castigo de parte de Dios por la idolatría de los israelitas, y después hay arrepentimiento de los israelitas y Dios provee de salvación, proveyendo un juez a Israel que les salvara de la esclavitud que de alguna forma eran sometidos por sus adversarios o sus enemigos. El primer juez que se describe en las escrituras es Otoniel, que quiere decir Dios es mi juez. Descrito en Jueces 3, pertenecía a la tribu de Judá. El tiempo de juzgar por Otoniel es de 40 años y quienes oprimían a los israelitas eran los de Mesopotamia. El tiempo que pasaron de opresión fueron 8 años. Una reseña rápida de Otoniel: era hermano menor o sobrino de Caleb.
De hecho, algunos dicen que era yerno de Caleb. Capturar al pueblo de Debir o Kiriat Sefer y derrotó a Cusán, rey de Mesopotamia. Esta es la ubicación aproximada donde Otoniel juzgó, que es por donde quedó la tribu de Judá. Luego sigue el número 2, Ahod, que quiere decir fuerte. Esto está escrito también en Jueces capítulo 3. Pertenecía a la tribu de Benjamín. El tiempo que juzgó, yo considero que este es el juez que mayor tiempo juzgó a Israel, y quienes oprimían al pueblo de Israel en ese entonces era Moab, y el tiempo que pasó desde el primer juez hasta el siguiente fueron 18 años de opresión a Israel. Una reseña rápida: asesinó al rey Eglon de Moab con su puño izquierdo. La escritura es específica en decir de que Ahod era izquierdo, y hay una descripción vasta y tardaríamos mucho tiempo en describirlo, pero dice que, bueno, fue extraordinario. Liberó la zona oprimida de Israel, y aquí tenemos una imagen de aproximadamente cómo sucedió el asunto. Luego seguimos con Sangar. El que huye significa, descrito en Jueces 3, pertenecía a la tribu, no se sabe específicamente a qué tribu pertenecía. El tiempo que juzgó tampoco lo describe específicamente. ¿Quiénes oprimían en ese entonces a Israel? Los filisteos. Los filisteos continuamente, nosotros los vamos a ver a través de la historia, oprimiendo al pueblo de Israel. Y de alguna forma no eran extinguidos totalmente los filisteos, porque ya vemos nosotros hasta en el tiempo de los reyes, donde David tiene problemas con ellos, y bueno, en fin. Tiempo de opresión no se describe exactamente. Y una reseña rápida: era hijo de Amat, derrotó a 600 hombres de los filisteos con una picada de bueyes. Es como una vara o una lanza o una jabalina, algo así era el instrumento que utilizó para matar a estos 600 filisteos. Ahí está Sangar, más o menos por donde quedó la tribu de Neftalí. Luego sigue Débora, que quiere decir abeja o avispa, descrita en Jueces 4 y Jueces 5. Pertenecía a la tribu de Efraín. Tiempo que juzgó fueron 40 años y ayudó a liberar al pueblo de Israel de los cananeos. Tiempo de opresión que pasó desde el anterior juez hasta ella, 20 años de opresión. Oh, qué duro ha de haber sido. Reseña de Débora: era profetisa, y dice la escritura que se sentaba bajo una palmera y ahí juzgaba al pueblo de Israel. Por aquí está, por donde ella juzgaba. Luego sigue Barak, y lo que quiere decir es el que se enciende o el fuerte. También hay unas definiciones. Este personaje Barak pertenecía a la tribu de Neftalí. Este fue un experimentado guerrero que estuvo en el mismo tiempo que Débora. Y es algo curioso aquí que algunos no lo toman como un juez separado, y tienen razón porque él estuvo en el tiempo que Débora estuvo también. No tenían ningún parentesco como esposos o algo por el estilo, porque yo he escuchado a algunos predicadores que eso dicen de Barak, pero no, Débora tenía su propio esposo y las escrituras lo dicen así. Pero ellos no tenían ningún tipo de parentesco como ellos, y por lo tanto algunos lo ponen en la misma línea. Por eso dicen que no eran 13 jueces, sino que eran solamente 12, porque unen a estos dos.
Entonces estaban por donde estaba la tribu de Benjamín. Gedeón, algunos dicen Gedeón, otros dicen Gedeón. Yo creo que no es exageradamente relevante la pronunciación en este caso, y lo que quiere decir es destructor. Descrito en Jueces 6 y Jueces 8, pertenecía a la tribu de Manasés, tiempo de juzgar 40 años. Quienes oprimían al pueblo de Israel en ese entonces eran los madianitas. ¡Oh, qué tremendo! Una historia maravillosa. Entre el anterior juez y Gedeón eran 7 años de opresión al pueblo de Israel. Una reseña rápida de Gedeón es que Dios le convence después de 3 acontecimientos sobrenaturales de que él le estaba llamando para liberar al pueblo de Israel, como él está trillando el trigo en el lugar del lagar donde iban las uvas. Es decir, un miedo, un temor exagerado, pero aquí es donde aparece Gedeón. Y fue una liberación magnífica, un juez extraordinario, con temores y todo, pero Dios lo usó maravillosamente. Luego sigue Tola, que lo que quiere decir es carmesí, en algunas otras definiciones dice gusano, descrito en Jueces 10, perteneciente a la tribu de Isaacar, y él juzgó 23 años. ¿Quién oprimía en ese entonces al pueblo de Israel? No se describe, probablemente sean algunos de los mencionados anteriormente, ni el tiempo de opresión. La reseña rápida de Tola es que reinó 23 años y más o menos en el año 1149 al 1129 aproximadamente antes de Cristo. Aquí está Tola. Y el siguiente es Jair, aquel que alaba, quiere decir. Descrito en Jueces 10, perteneciente a la tribu que él pertenecía, no se dice en el texto bíblico, y el tiempo que juzga es 22 años. Quienes oprimían al pueblo de Israel en ese entonces no se describe, ni tampoco, por supuesto, el tiempo. Una reseña rápida es que este juez fungió como tal en el año 1126 al 1104 a.C. En este periodo, Booz se casa con Ruth en el año 1120 a.C. Eso es un dato histórico bastante importante para que nosotros comprendamos la historia. Y aquí está más o menos por donde estaba la tribu de Gad. Jefté, abierto o abridor, es lo que quiere decir, descrito en Jueces 11, perteneciente a la tribu de Efraín. Juzgó muy poco tiempo Jefté, que solo fueron 6 años. Israel estaba oprimido por los amonitas, y el tiempo del anterior juez y Jefté eran 18 años de opresión de los israelitas. Una reseña de este juez es: sus hermanos lo habían rechazado del hogar paterno, lo habían echado. Formó parte de una banda de hombres desempleados, desventurados, más o menos como los que tenía en la cueva de Adulam David. Y sus hermanos pidieron que él regresara por las habilidades que él tenía, y por supuesto este hombre amaba a Dios, y Dios obró sobrenaturalmente, y él juzgó 6 años, y aquí está aproximadamente por donde está la tribu de Gad. El 10º juez es Ibsán, lo que quiere decir es espléndido, descrito en Jueces 12:8 al 10, perteneciente a la tribu de Judá o Zabulón. No se distingue específicamente a qué tribu, pero alguna de estas dos pertenecía. Juzgó 7 años
¿Quiénes oprimían al pueblo de Israel en ese entonces? No se dice ni cuánto tiempo juzgó. La reseña de este juez: la tradición rabínica lo identifica con Booz. Era nativo de Belén y tenía 30 hijos. Un poquito, ¿verdad? Y aquí está Ibzán. Luego sigue Elón, que lo que quiere decir es roble o fuerte, descrito en Jueces 12, perteneciente a la tribu de Zabulón. Tiempo que juzgó fueron 10 años. No se dice quién oprimía en ese entonces al pueblo de Israel, ni cuánto tiempo pasaron siendo oprimidos. Y de él dice que murió y fue sepultado en Ajalón. Aquí está Elón, por donde está la tribu de Zabulón. Abdón quiere decir siervo, descrito en Jueces 12, perteneciente a la tribu de Efraín. Juzgó 8 años. No se dice quién oprimía al pueblo de Israel ni cuánto tiempo tenía. La reseña de este juez: hijo de Gilel, el piratonita, tuvo muchos descendientes y buena prosperidad. De este personaje Abdón se menciona aproximadamente 70 descendientes. Era muy abundante en familia y en prosperidad. Ojo, no está hablando de Gilel y Chamai del tiempo de Jesús. Esas son dos escuelas que suscitaron en el tiempo del Mesías, y no es que era hijo de Gilel, no. Gilel el antiguo, el tiempo de los jueces. Gilel y Chamai son otro tema en el tiempo de Jesús. Quería hacer la colación para que no haya malas referencias. Aquí está Abdón. Y el siguiente juez es Sansón, lo que quiere decir es pequeño sol, dentro de otros significados, descrito en Jueces 13, 16, perteneciente a la tribu de Dan. El tiempo que juzgó Sansón fueron 20 años. Libró al pueblo de Israel de los filisteos, aunque se involucró con una filistea. Bueno, eso es otro tema. El tiempo que tenían de ser oprimidos los israelitas eran 40 años de opresión. La reseña rápida de Sansón es: Dios le da una fuerza inusual. Su nacimiento fue anunciado por el ángel del Señor. Este hijo, la escritura dice que sería nazareo. Ojo acá que es diferente nazareno que nazareo. Nazareo es alguien apartado para o apartado de para un propósito, y nazareno es alguien que viene de Nazaret. Aquí está Sansón. Qué triste historia de Sansón, pero aquí por donde está la tribu de Dan fue donde Sansón estuvo gobernando. Triste la historia, pero ya en Hebreos, en el historial de los hombres de fe, aparece Sansón. Entonces yo creo que en el tiempo donde él hizo lo que hizo, pues Dios tuvo que hacer algo, y esperamos que en un futuro Dios sabrá, ¿verdad? Algunas cosas de Sansón rápidas. Mató 1000 filisteos con una quijada de un asno. Ahí está el texto bíblico. Arrancó y se llevó arrastrando las puertas de casa. Sansón era muy dado a las mujeres, y Dalila, una filistea, fue su favorita. Recobró el vigor y derribó las columnas que sostenían el techo del salón del festín, y todos, incluso Sansón, perdieron la vida. Y esto me llamó mucho la atención, las ataduras de Sansón. Atado con 7 cuerdas, ahí están los textos bíblicos, atado con sogas, y vea atados con 7 güerejas.
Guedejas, no güerejas, Guedejas. Ahí está. Unos jueces, y esto lo hago ya para ir finalizando, algunos jueces fueron los longevos en su labor y se relatan muchos hechos. De otros no hay mucho que decir, pero cada uno tuvieron sus altibajos y el pueblo de Israel, algunos jueces se desviaron y en fin. ¿Qué decir de Sansón? Mucho que decir, pero esto es lo más sintetizado que lo pude hacer. Y después de Sansón sigue el sacerdote Elí. Luego terminamos con el profeta Samuel, que algunos lo catalogan como el último juez de Israel, pero más se denota no solamente como juez, sino tal vez como el vidente del pueblo de Israel a quien acudían ellos. Entonces no en 100% juez, sino de que tal vez fungió como juez, vidente o profeta, etc. Finalizamos. Hubiese mucho contenido más que platicar de ello. Esto podríamos decir en finalización.